que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia. La excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación, en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Buenas tardes a todos por estar aquí. Gracias por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias. Hoy vamos a estar hablando de la infertilidad y duelo. Bueno, quiero empezar esta presentación con algunos pensamientos. La primera parte es cómo de qué manera la muerte y el duelo han afectado a tu vida. ¿Qué has encontrado útil durante estos momentos difíciles asociados con tus pérdidas? ¿Cómo puede esto aplicarse a la atención al paciente? Si usted o su pareja no han sufrido una pérdida de embarazo, imagínese cómo sería pasar por una experiencia de un aborto, una experiencia de muerte fetal. ¿Qué tipo de pensamientos, sentimientos y emociones podría experimentar? ¿Cómo podrías afrontar o lidiar con la pérdida? ¿Y cómo usted quiere ser tratado por sus proveedores de salud?
Bueno, entonces queremos empezar con una historia que tenemos aquí. Es una historia que muestra muchísimas posibilidades de cómo esto puede lucir. Bueno, hemos invitado a alguien que ha tenido un problema para poder tener un bebé y está enfrentando la infertilidad y bueno, hay muchísimos cambios que se presentan en el psicológico. Tenemos entonces que considerar todo esto dentro de nuestra historia. Dígame, por favor, cuándo tú y tu esposo decidieron que querían niños. ¿Qué nos puedes contar y qué lecciones aprendidas se pueden tener aquí? Bueno, lo primero fue qué tipo de problemas ustedes se enfrentaron entonces con este tipo de percepción. ¿Qué barreras se enfrentaron? Y bueno, entonces mi esposo tenía, o sea, algunos inconvenientes que se presentaban en su vida. Algunas de estas cosas era que sin importar cuánto intentábamos, entonces no se podía hacer de forma natural. Entonces, cuando empezamos a pensar en esta idea, y bueno, siempre se presentaron muchísimas discusiones, así que en realidad tuvimos muy buenas respuestas, estuvimos muy felices al respecto. Empezamos entonces a desarrollar toda la perspectiva de llevar a cabo este proceso y bueno, por supuesto que algunos desafíos. Algunos problemas psicológicos, por supuesto, que también tuvimos que enfrentar. Bueno, yo pienso que esta es una gran responsabilidad y comunicación, porque al saber que todo este tipo de cosas pueden pasar, pueden haber algunas afectaciones, pueden haber shock y pueden haber muchísimas citas que se presentan con los médicos en esta perspectiva. Ellos quieren proveer toda esta idea porque aparentemente todo está pasándole a la mujer, entonces tiene que haber muchísima comunicación para darse cuenta que esto es un proceso también conjuntamente con el hombre y que definitivamente puede haber ayuda que puede ser provista. Y bueno, entonces luego tuviste algunas opciones para darte cuenta que podías tomar los pasos hacia adelante, entonces te dejaron saber cuando ya estabas lista. Y bueno, ¿dónde conseguiste? ¿Cómo te conectaste con toda la parte de investigación? Bueno, cuando tuve mi bebé, entonces la doctora Martin en el San Antonio Center, Medical Center, entonces nosotros nos encanta ese sitio porque fue una gran experiencia, así que bueno, muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Bueno, bienvenidas. Bueno, eso te da entonces a ti un ejemplo de en realidad es como poder llegar a entender lo que la fertilidad puede llegar a ser. Así que creo que hay un par de cosas que pueden ser muy útiles para poder situarnos así, para entender de qué se trata todo esto. Y mi colega en realidad creo que pudo describirlo muy bien. Una de las razones por las cuales la infertilidad o pérdida o la pérdida del bebé es tan difícil para las personas. Y la razón es porque la historia de reproducción ha llegado. Yo me imagino que muchísimos de ustedes saben lo que es la historia de reproducción. Es algo que todos los seres humanos tenemos. Tal vez no estemos tan conscientes de qué se trata, pero todavía está en nuestras mentes. Así que todo esto empieza cuando nosotros somos bastante jóvenes, en cómo desarrollamos esta paciencia, estas habilidades, el tipo de habilidades que los padres transmiten. Entonces nosotros podemos ver
No importa qué género tenga el niño, nosotros podemos ver cómo ellos practican algunas de estas habilidades, inclusive si alguien está jugando, por ejemplo, con 2 autos o con 2 trenes y los chocan el uno con los otros, entonces están teniendo cuidado, están haciendo muchísimo cuidado, así que todas estas tendencias se pasan y pueden en algunos casos ser corregidas. Esto es algo que los padres hacen a menudo en la medida que nosotros queremos sanar en términos de nuestros niños. Nosotros queremos que ellos sean capaces de hacer cualquier cosa que ellos deseen. La historia de reproducción continúa en la medida que las personas continúan la historia reproductiva. Y bueno, en los años de la escuela tal vez puede ser un poco más concreto, como las ideas, como en realidad puede ser bastante concreto, como por ejemplo que los niños digan, yo no quiero tener niños o yo quiero tener niños. Las dos son bastante válidas. En la medida que las personas continúan creciendo, empiezan a revisar estas historias que ellos han creado para sí mismos. Así que en la medida que empiezan a crecer más, pueden decir, oh, 11 niños, eso es demasiado, tal vez yo voy a tener un par. Esa persona entonces debería ser capaz de encontrar una pareja y en esta instancia estoy hablando de las parejas de reproducción, podrían ser capaces de estar juntos y cada uno de los miembros de la pareja tiene su propia historia de reproducción que al final se tiene que sumar, entonces tienen que empezar a hacer una especie de negociación. Nosotros de verdad queremos niños, ¿cuántos niños queremos? Empezar a planificar y a menudo las parejas van a tener diferentes ideas sobre cuántos niños quieren tener, así que usted puede escuchar a una persona decir, ¿sabes qué? Yo solo quiero tener 2 niños, la familia en la que crecí, eso es, así es como lo hacía, y la otra persona en la pareja puede decir, bueno, yo quiero 4, porque pues así es como la familia en la que yo crecí. Me encanta el caos, me encanta la bulla en la casa. Y luego la pareja tiene que darse cuenta, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a menudo lo que sucede es que dicen, bueno, tengamos un bebé y luego miramos a ver qué pasa con así, luego miramos cómo nos va. Cuando planear, cuando el plan y cuando el sueño no sucede, creo que muchas personas asumen automáticamente que si voy a tener un bebé, esto va a suceder entre mi esposo y yo, somos los únicos jugadores que estamos involucrados y 9 meses después, entonces tendré un bebé, así de sencillo. Así que cuando esto no ocurre en la forma en que se imagina, como está descrito, puede ser como que, bueno, nos está tomando mucho tiempo que yo quede embarazada, dice la dama. Y bueno, veo que no tengo periodo, así que bueno, miremos qué está sucediendo con esto. Son cosas que pueden pasar, hay muchos factores diferentes para pensar al respecto cuando se trata de la infertilidad. Así que para un individuo y para que una pareja pueda aprender que no va a ser tan sencillamente que ellos dos, los únicos personajes, sino que van a necesitar más asistencia. Allí empieza un duelo, la idea de, bueno, nosotros teníamos que hacerlo de forma particular, solo nosotros dos, la pareja. También entonces quiero hablar sobre la psicología del embarazo en general. No creo que nosotros necesariamente tengamos que pensar en diferentes, bueno, que el embarazo tiene una parte psicológica también, la psicología del embarazo. El contexto es de que es normal, de que es un proceso absolutamente normal que la gente puede tener. Lo otro bien interesante para que las personas lleguen a aceptar es que hay un espectro de normalidad en la psicología del embarazo y esa psicología puede incluir la pérdida o la infertilidad, porque la infertilidad también es muy típica. Así que cuando empezamos a pensar que hay estas fases, las fases en desarrollo, nos damos cuenta que también hay cierta normalidad, pero eso no ayuda a las personas a pensar claramente cuando están enfrentando estos problemas. En el embarazo es bastante típico para que que las personas tengan una regresión, empiecen a pensar en su juventud, puede ser como ahora quieren hacer el tipo de cosas normales, o sea, es como sentirse un poco más como,
bueno, esta persona es más argumentativa de lo que solía ser y de nuevo, esto es normal, esto se espera, porque nosotros empezamos a crecer en nuestro mundo como paternidad o nuestro propósito de la paternidad, así que es maravilloso que el embarazo tome 9 meses, es tiempo suficiente para crecer en esos roles que hemos mencionado. Y la idea del propósito de la paternidad o de la paternidad es algo bien, es un concepto muy interesante, que la paternidad aparentemente es algo absolutamente normal, un desarrollo normal de la identidad de un individuo. Todos nos queremos sentir muy bien considerando que somos bastante buenos, pero parte de eso puede lucir como, bueno, voy a tener un bebé, eso significa que hay una parte de mí en ese niño que va a seguir para siempre, mis genes van a ser traspasados, el sentir, una especie de inmortalidad. La otra parte de la es que nosotros lo vamos a hacer y queremos sentirnos seguros, queremos tener toda la sensibilidad y muchas veces queremos corregir las cosas que tal vez fueron mal en la medida pues que tuvimos estas experiencias. Entonces, por ejemplo, tú como niño puedes decir, yo nunca voy a hacer esto. Esto es algo que no quiero hacer cuando yo llegue a ser un papá y una mamá. El propósito de esto es tratar de curar todas estas cosas tempranas. Hay un psicólogo que se llama Eric Erickson que tiene diferentes estados psicosociales y la idea es que cada uno de ellos tiene que ser completado en cualquiera de las otras direcciones, así que empezamos a pensar sobre el embarazo y tenemos entonces la idea de replicarnos a nosotros mismos o dar algo de nosotros mismos versus nada, simplemente estar allí. Hay muchísimos acrónimos aquí en todo este tipo de tecnología. Por ejemplo, nosotros aquí podemos tener TLA, tecnología de reproducción asistida, hormona luteinizante, inseminación intrauterina, GC, portadora gestacional, sí, inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ese es su nombre largo, IP, que sería el padre o previsto, IVF, fertilización in vitro, TTC, tratando de concebir, FSH, hormona folículo estimulante, FT, transferencia de embriones congelados, IgG, gonadotropina, coriónica humana. Este es el examen de detección, lo que nos puede decir sobre el embarazo. También tenemos PGTA, que es una prueba genética de preimplantación para la aneuploidia. Eso significa que el sentido de cuando algo cromosómicamente no es esperado. Se supone que tenemos 46, pero muchos de nosotros tenemos 46 cromosomas, sí, pero si tienes 47 o si tienes 45, por ejemplo, se considera como, puede considerarse que alguna otra cosa puede pasar. Así, cuando hablamos a nivel de los niveles de cromosomas, es como cuando estamos construyendo una casa y los cromosomas son como los pilares que sostienen todo el peso de la casa. Ustedes saben, las columnas, como el esqueleto de la casa, por decirlo así, la infraestructura. Otra cosa que es muy, muy interesante son las definiciones médicas la definición médica de infertilidad ha cambiado hace más o menos un año. Solía ser que la infertilidad era mirada como un problema de edad, que si tenías por debajo de 35 años y estabas tratando sin cualquier tipo de barrera, pues, de tener la relación y no quedar embarazada y lo has tratado por un año. Entonces empezábamos a pensar, bueno, que ya podría estar sucediendo algún caso de infertilidad. Y la idea, sin embargo, eso es una idea o una perspectiva limitada de que solamente aplica para
la parte heterosexual, que puede ser una condición, puede ser algo mucho más serio, también relacionado con la incapacidad de quedar embarazado, puede ser una historia médica, reproductiva, condiciones, diagnósticos o cualquier combinación de todos estos factores, la necesidad de y algún tipo de intervención, no tan limitados, el uso de donantes, o sea que se puede utilizar el esperma de alguien más o la donación de embriones para lograr el embarazo como individual o con un compañero o compañera. Y esto puede aplicar a parejas heterosexuales y esto también puede aplicar a padres que son solteros o individuales o parejas de la misma, del mismo sexo o de la comunidad diversa LGTBIQ. Entonces, la idea es que nada en la definición puede ser utilizado para retrasar. Así que es algo que definitivamente es bien importante que los tratamientos están disponibles para todo. Nada de esta definición se utilizará para negar o retrasar el tratamiento. Muchísimas veces cuando empezamos a pensar en infertilidad, empezamos a pensar en el punto de vista, o sea, que tiene que ser un problema de la mujer. Muchas veces se tiene esta idea de que una mujer está lidiando con la infertilidad, entonces claramente algo está pasando con la mujer. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado aquí lo tenemos en esta gráfica es que hay un tercio de razones tiene que ver con la movilidad de los espermatozoides, el número, la cantidad, la forma en que los espermatozoides se mueven, la morfología y de cómo lucen ellos. Así que si es muy largo, si es muy corto, un tercio de las veces es un factor relacionado a la mujer. Entonces, las mujeres pueden tener problemas relacionados, igual que los hombres, y en un tercio de las veces es una combinación de factores entre el hombre y la mujer, o es desconocido, así de sencillo. Así que, de nuevo, esto es algo bien importante y es que nosotros sabemos mucho, pero no lo sabemos todo. Así que para las personas que no están familiarizados con IVF o sobre cómo funciona esta tecnología, en realidad esto es una lección bastante corta que les voy a dar al respecto. Si ustedes vas a hacer la fertilización in vitro, necesitamos hacer la inducción de la ovulación, reproducción de óvulos. Podemos utilizar este esperma para que se junten, pero para poder empezar este proceso, entonces irónicamente una mujer tiene que empezar con control de natalidad. Muchas veces me siento muy mal con mis clientes. Yo no sé por qué tengo que empezar con el birth control, porque en realidad de esta manera si empiezo a tomar alguna pastilla o algo, no voy a poder quedar embarazada, pero en realidad se utiliza no para prevenir el embarazo, sino para poder tener un mejor control. La idea de esta técnica es de que haya un ciclo correcto, de forma tal que puedan estar listos de manera deseable en el tiempo correcto para que puedan llegar a estar embarazadas. Así que lo primero que nosotros hacemos es que tenemos que tener la recuperación de los óvulos. Así que lo primero como que una persona necesita hacer es tener su óvulo o la inducción de la ovulación. Es una serie de hormonas que las personas tienen que tomar, se tiene que monitorear todos los días. Si no se hace todos los días, tenemos que monitorear. Este monitoreo generalmente significa un ultrasound y algunos otros exámenes. Una vez que la ovulación se ha inducido, entonces, empieza el proceso, más hormonas que le están dando a una persona de lo que normalmente podría crear en su cuerpo. En cualquier mes dado, la idea se convierte en que nosotros queremos tantos óvulos como sean posibles, de forma tal que podamos crear embriones, pasar a la creación de embriones, embryo creation. O sea, la creación de embriones es colocar el esperma juntos y generalmente esto ocurre en un disco de Petri que creo que es una forma divertida cuando se espera que
haya un tiempo de intimación con tu esposo o esposa, pero para hacer un bebé y luego resulta que, bueno, ahora lo que va a pasar es que vamos a tener que intimar con nosotros mismos. Es una forma diferente de pensar, sí, es una forma diferente. La tendencia en Estados Unidos es crear más embriones de los que la persona necesita. Vamos a ver entonces que, en este caso, no todos los embriones, o sea, hay que hacer una especie de inventario y muchas veces no se van a poder usar todos para poder crear un embrión. También hay cosas que están atadas a estos. Supongamos que alguien está ovulando 20 óvulos y después de esto tiene 15 que le quedan y empiezan a decir, bueno, esto es fabuloso, tengo 15 embriones. Así que estos embriones se fertilizan, ellos empiezan a crecer con ciertos cultivos y bueno, se los llaman un par de días y se les dice, bueno, quiero que ustedes sepan que algunos de los embriones significa que dejaron de crecer súbitamente, así que bueno, 5 de ellos nos quedan. Bueno, entonces, bueno, 5 se han dejado de crecer, o sea que nos quedan 10. Y luego, después de que llegamos a esos 5, la infertilidad muchas veces pueden decir, de los días que tenemos, solamente 7 han continuado con el proceso para poder llegar a la división celular. En ese punto en el tiempo, la gente tiene la opción de tener algo que se llama Pre-Implantation Genetic Screening or Testing. Como se mencionó previamente, esto habla de las anormalidades cromosómicas, lo que puede ser normal o lo que no. Así que nosotros tenemos que asumir en este caso que no todos los embriones van a tener la cantidad normal de cromosomas. Estos cromosomas, estos 5 embriones que nos quedan, y en la clínica ellos le pueden decir que nosotros tenemos 2 o 3 que pueden ser bien considerados y que los podemos llamar cromosomas o en cromosomas de 20 óvulos. Imagínense que se convierten en 2 potenciales embriones. So, inclusive en todo esto hay muchísima pérdida, hay mucha espera, hay mucha falta de certeza y eso lo que produce es que bueno, el ciclo inicial debe haber, esto puede tomar unos meses, 3 meses, si estás haciendo el procedimiento PGS para poder darse cuenta de cuántos embriones en realidad nos quedan. Así que, pasar por la infertilidad se siente como si estuvieras en una roller coaster, en una montaña rusa, como le decimos aquí. Hay altos, 20 embriones, bueno, perdón, 20 óvulos, y pero bueno, ¿cómo así que solamente tengo 2 embriones de los 20 óvulos que teníamos? Y luego viene el proceso de espera, esperar para volver, esperar a hacer pruebas otra vez, para entender todo lo que esto significa. Así que hay muchísimo en lo cual las personas se la pasan esperando. Yo muchas veces les digo, quieres llegar rápidamente a la parte de la espera, así que tenemos que considerar todo esto. Bueno, lo que es difícil, las complicaciones emocionales de un diagnóstico de infertilidad. De nuevo, estoy pensando sobre digamos, parejas heterosexuales, pero parte del sistema ahora es que esto no va a ser espontáneo, ser parte de un sistema que no va a ser espontáneo, que ellos necesitan más ayuda, que tienen que tener otra persona, que va a tener que involucrarse en la relación privada. A menudo hay un sentimiento de fracaso, como que mi cuerpo me ha traicionado o le estoy fallando a mi esposo, él merece un bebé y yo no se lo puedo dar a él, así que tal vez nosotros deberíamos divorciarnos de forma tal que él pueda tener una posibilidad de tener un bebé. Lo que generalmente no pasa, pero en realidad muestra lo horrible que esta experiencia puede llegar a ser. Y como lo mencioné, hay muchísima espera, lidiar con la falta de certeza. También puedes pensar en perder a tus compañeros. Si estás entre los 20 o los 30, muchísimos de tus amigos van a estar
en esta fase de construir familia y cuando empiezas a mirar y, mira que todos tus amigos y amigas se están embarazando, es tan fácil para ellos y que y tú ya llevas un año en la clínica tratando de, es muy difícil hablar con esos amigos, es realmente difícil. Estás feliz por ellos y por ellas porque van a tener sus bebés y también sientes algo de envidia porque eso es lo que tú quieres y porque lo estás intentando fuertemente y porque no logras esa manifestación. Así que ah, hay muchísimo de dolor invisible, no reconocido, llegar a reconocer que esto no va a pasar solo entre nosotros dos, ese sentimiento de que a todo lo que hemos hecho y no ha funcionado, algunas veces los clientes no pueden crear ningún embrión saludable. Esto también es una especie de duelo o un duelo que las personas experimentan. Y hay otro es que una vez que el embrión ha sido transferido 10 días después del chequeo para el embarazo, y no estás embarazada, eso en realidad siente como una pérdida para la pareja, porque ellos han creado un futuro para ese embrión, ellos tienen visiones de lo que van a hacer con ese niño potencialmente en camino. Muchas veces te dan hasta la foto del embrión, empiezas a construir un lazo con ellos, un sentido de cómo luciría ser papá o ser mamá. Así que para algunas parejas muchas veces, no se encuentra suficiente esperma porque las personas dicen que no pueden producir esperma. Y otras veces, o en otras ocasiones puede suceder que, mis óvulos no pueden producir, no pueden producir bebés perfectamente con los cromosomas normales. Así que tienen que lidiar entonces con un tercero y tienen que lidiar con la idea de necesito a alguien más que nos pueda ayudar a crear una familia, no voy a tener una conexión genética, esto en realidad no va a ser una expresión de mí y mi esposo, del amor que sentimos el uno por el otro. Y creo que muchas veces las personas, esto es una manifestación física del amor que nos tenemos. Muchas veces se pierde la percepción normal de embarazo y de concepción, porque vas a tener que tener mucho monitoreo durante los primeros 3 meses, lo que pues se siente bien, pero luego no va a ser replicable cuando te pasen a la oficina o al consultorio de la obstetricia. Así que la gente teme o se siente muy mal de que no pueden controlar lo que ellos están experimentando porque este es un procedimiento que se tiene que hacer. A menudo las personas no van ellos simplemente no quieren estar muy lejos de la clínica porque si ellos necesitan tomar algunas inyecciones de estimulación. Así que nosotros sabemos que los hombres muchas veces, ellos se sienten, deprimidos socialmente. Sabemos que la falta de reproducción de esperma, que se llama oligospermia, es una depresión y sienten aislamiento social, muchas veces sienten culpa, vergüenza, ira, aislamiento, a menudo disminución, impotencia ante el sentido de la masculinidad. Todo esto puede conducir a que no quieren hablar con nadie, ninguno de mis amigos entiende, así que yo voy a no quiero que haya ninguna broma al respecto, así que ah, van a haber muchísimos lenguaje que se utiliza y aparentemente tiene que ser divertido, pero en realidad es muy difícil. Así que los hombres tienden a sentir culpa, vergüenza, un sentido de pérdida, un fracaso de pérdida personal. Se pueden sentir disminuidos e impotencia ante el sentido de la masculinidad, un sentido de no ser capaces de utilizar su propio esperma para poder crear un bebito y que tiene que ver con la masculinidad. Aparentemente, entre más niños y bebés tengas, más masculino, más hombre eres. Y bueno, esto es algo muy cultural, así que esto puede sentirse estoy perdiendo mi hombría si no soy capaz de hacer que mi esposa quede embarazada. Y por supuesto que hay un sentido de estigmatización, más secretismo,
puede haber mayor secretismo, se puede sentir mucha pena como cuando mantenemos un secreto, generalmente puede ser un secreto de algo que nos da pena y esto nos lleva a un estrés mucho mayor. Yo no lo puedo decir, no lo puedo contar, me lo trago todo y entonces tengo supresión de sentimientos. Sí, porque por supuesto que se pueden tener todo tipo de sentimientos. Las mujeres, respuestas de las mujeres a la infertilidad pueden ser más relacionados con la depresión, la ansiedad, siente que han fallado a sí mismas y puede conducir a baja autoestima. Algunos de los lenguajes que nosotros utilizamos muchas veces se utiliza, también habla sobre la idea de que algo en el cuerpo de una persona ha fallado y que es algo que no pueden controlar. El lenguaje de premature ovarian failure, que es o una falla en el ovario prematuro, o que, por ejemplo, incompetent cervix es vocabulario fuerte. ¿Cómo hacemos entonces que mi cervix sea competente? Sí, es vocabulario muy fuerte. Todo esto, por supuesto, que produce muchísimo estrés. Entre más largo es el tratamiento, más estrés y cosas pueden suceder. Las mujeres tienden a tener más ansiedad y depresión, que pueden ser hasta diagnosticada y depresión, más depresión que los hombres en este caso. Algunas veces cuando nosotros sabemos lo que está causando la infertilidad, eso hace que sea inclusive peor que cuando no sabíamos, a pesar de creo que esto podría cambiar un poco porque las personas que se identifican, que muchas veces es lo que dicen es no puedo cumplir con mi plan. Porque nada parece, fuera del ordinario y cuando la persona tiene deme un segundo, porque no lo puedo recordar. Cuando tienen algún, por ejemplo, un POI, eso, se siente como una enfermedad que impacta a la parte física de la persona y como resultado de esto la persona se puede sentir, no normal, menos femenina. Y, con este tipo de insuficiencias, a menudo se sienten, que no están recibiendo la suficiente ayuda de los prestadores de salud para la pareja, esta es una primera experiencia para compartir trauma, porque la infertilidad es una crisis y, por supuesto, que genera un trauma. La pareja tiene diferentes vamos a hablar un poco más de eso, de los diferentes estilos de expresiones, como lo mencioné, ambos se pueden sentir como que han fallado, sentido de estar atorados, en realidad así cambia muchísimo la identidad de la persona, si usted está tratando de yo soy quien yo soy, y tengo una esposa, pero yo quiero ser una madre, así que cambia un poco la identidad o se aleja mucho esa identidad que queremos construir y para la pareja, si están yendo a tratamiento, el sexo ya no es divertido, el sexo se convierte en algo que ellos tienen que hacer en ciertos momentos, pero se convierte en algo que tiene que ver más con más poco espontáneo. Solamente pues para que pensemos un poco sobre la definición de, podemos entonces pensar más en términos de, bueno, este es el duelo de una mujer. Creo que es más útil pensar en una forma más generalizada. Hay duelo instrumental y duelo intuitivo. Ninguno de los dos está equivocado y la gente puede ir del uno al otro. El duelo instrumental es alguien que necesita mantenerse ocupado, que tiene otros proyectos, que puede empezar a avanzar, puede hacer, tiene algo que ver con la emoción y está el deseo de tratar de reparar todas estas cosas para poder hacer cosas para poder sacar esta tristeza y el duelo intuitivo es algo que nosotros tratamos de ver como algo sencillo, a alguien que llora, a alguien que habla mucho sobre su pérdida, por ejemplo, así que esto lo consideramos intuitivo. Yo conozco muchísimos hombres que están en este tipo de duelos.
Es importante entonces entender, porque es importante conocer las aplicaciones teóricas, si es algo que nosotros le podemos dar a los pacientes o a los clientes para que tengan un mejor sentido de lo que necesitamos hacer, y esto, la teoría nos puede ayudar a las personas porque hay muchísimas contradicciones en el duelo, podemos reírnos en un momento y luego podemos estar muy tristes, esto puede ser muy contradictorio. Entonces, si tenemos un modelo o una hoja de ruta, le da a las personas experiencia, otros lo han hecho, otros lo han podido hacer y esto es como puede lucir, especialmente cuando empezamos a hablar de, puede haber una forma de dar sentido a las múltiples contradicciones del duelo. Y esto también provee una manera de base, ayuda a explicar muchas complejidades. La mayoría de las personas conocen a Elizabeth Kubler-Ross. Ella tiene estas 5 fases y lo interesante es que en realidad ella hizo esta investigación más centrada en ser como si fuera alguien que está muriendo y qué pasa después de que esta persona muere. Pero sí, la investigación de Elizabeth Kubler-Ross pues, es muy general de- para ser aplicada. Nosotros entonces podemos contar una historia, una narrativa construccionista puede ser muy útil y podemos separar de las historias que no tienen sentido, que no tienen seguimiento. Siempre tenemos entonces la oportunidad que representa una realidad que puede conocer objetivamente. Sí, podemos cambiarla, las historias moldean nuestras vidas. Y yo empiezo a pensar en muchas de estas cosas cuando empiezo a trabajar con personas, pero creo que definitivamente es muy útil entender que el proceso dual para afrontar una pérdida, las personas pueden ir de un lado para el otro, pueden estar orientados a las pérdidas, orientados a la restauración, de pensar que el duelo es una intrusión del duelo, que se rompen vínculos, lazos y que esto puede llegar a cambiar, así que esto es un proceso de ir y volver versus a espacios de restauración en los cuales empezamos a mirar los cambios, la atención a los cambios de la vida, y porque puede haber una distracción al respecto, también puede ser una distracción o puede haber negación, evitación del duelo y de aquí podemos obtener nuevos roles de identificación para nuestra relación. Me encanta la idea de esta teoría de Silverman Class. Muchas veces ah, es algo, tenemos lazos continuos, la teoría del apego. En vez de la idea de dejarlo ir, es más un marco de negociar o renegociar cuál es el significado de esa pérdida. En lugar de hacer un énfasis, podemos renegociar el significado de la pérdida a lo largo del tiempo. Así que el vínculo puede tomar una nueva forma con el tiempo. Lo que significa es que la conexión siempre permanecerá. Así que cuando empezamos a pensar, por ejemplo, infertilidad o pérdida, nuestros vínculos pueden hacerse por medio de una ecografía o un resultado de la prueba de embarazo. eh, no es común que las personas van a la inteligencia artificial y que ellos tomen un examen, una prueba de embarazo porque hay diferentes, se toman diferentes hormonas que pueden ayudar o motivar, así que pueden ser, algunas veces puedo ir y volver y parece que darme cuenta que es positivo. Así que con las pérdidas nosotros seguramente nos van a recibir mantas, esto es algo físico y si tú o sea, tienes algún tipo de pérdida o estás sufriendo de infertilidad. Entonces puede ser muy útil darle un nombre a tu embrión o hijo que se ha perdido por aborto. Entonces tenemos dimensiones del duelo. Tenemos un duelo sobre los sueños que teníamos y puede haber estado en nuestra imaginación por muchos años o puede haber sido un deseo que tenemos nuevo, que puede haber estado por muchos años. Es algo lo que empezamos a pensar para muchísimas parejas estas en la primera crisis, que ellos algunas veces van a enfrentar juntos, lo que significa que ellos no saben cómo la otra persona puede navegar en esta crisis. Todos pueden tener diferentes estilos.
Y como lo mencioné previamente, nuestra amistad puede cambiar, seguramente podemos perder algunos compañeros, nuestras relaciones con las familiares puede cambiar, especialmente si tenemos miembros de la familia que también están embarazados o que fácilmente pueden tener bebés. Este duelo puede ser por la privación de derechos, por diferentes culturas. Por ejemplo, nosotros muchas veces no pensamos si haces parte de la comunidad LGBTIQ, la comunidad diversa, eh, cómo se pueden sentir al respecto. Generalmente no vemos si el embrión no llega al blastocito, entonces puede haber cierta limitación. Ellos van a empezar a sentir a menudo, porque muchas veces no lo lograron, así que es un nuevo estilo y la idea detrás de todo esto es protegerse a sí mismos también. Las dimensiones del duelo, de la transferencia fallida, por ejemplo, también hacen que se experimente duelo. Creo que es importante considerar sobre cada una de las creencias religiosas cada persona tiene, cuál es la formación religiosa de cada miembro que practica cada uno actualmente, cómo han sido útiles para sanar o si ha sido detrimental. Si hay prácticas rituales que están sucediendo al día de hoy, hay prácticas espirituales que suceden, que pueden experimentar diferentes cosas, y así que es importante poder separar estas cosas. ¿Cuáles son otras pérdidas en estos contextos? ¿Cómo se han expresado esas pérdidas anteriores en la familia? Por ejemplo, y, esto tiene que pasar muy pronto y hay muchísimos diferentes rituales que suceden cuando hay infertilidad o cuando hay pérdida y como algún tipo de rituales. Así que estas cosas pueden ser muy pesadas. Si hay ceremonias, rituales que han brindado consuelo o han sido muy difíciles, puede ser importante tener un miembro de la religión que haga una especie de ceremonia con el individuo para marcar la pérdida, para que sea reconocida. Y se me está acabando el tiempo, así que bueno, voy a dejar esta diapositiva por aquí, simplemente para que ustedes la puedan leer, pero estos son los diferentes factores que se siente, factores estresantes, si es mujer cisgénero, hombre cisgénero, nivel inferior, interpersonal, salud, potencial biológico, impotencia, celos con otros hijos, reencuadre positivo, busca apoyo social. Bueno, también tenemos los hitos. Hay clientes que dicen, estamos llegando a nuestro aniversario de de la falla de nuestra falla de la primera transferencia. Fecha estimada. Veo entonces que tenemos algunos hitos, reacciones tipo aniversario, reacciones a embarazos de otras personas, este tipo de cosas, como tener algunos sentimientos, hace que, eh, por ejemplo, estos días pueden ser difíciles para las personas, am, porque pueden reaccionar a fechas especiales como, así que hay mucha tristeza en este tipo de fechas. Cuando otras personas se embarazan, puede ser muy, muy triste ver en particular a otras personas que han sufrido de infertilidad y bueno, en realidad esto es un desafío. Ellos ya acabaron, ya pararon, ya lo consiguieron. Y en particular, si alguien se ha embarazado rápidamente y tienen amigos, hay un sentido allí de ver a esos bebés nacidos, y sentir como que, mientras continúo con mi proceso, bueno, en algún momento voy a tener, si mi embarazo hubiera continuado, entonces ya mi niño se estaría graduando. Así que esto podría ser bien difícil. En términos de dar consuelo, si nosotros pensamos en el círculo interno como la persona y cada círculo que está hacia afuera son las personas que inicialmente están cerca, los que tenemos más cercanos. Así que la pareja
puede hablar con cualquier persona que quiera hablar con ellos y ellos empiezan a sentir si están sintiendo todo este duelo. Así que no sería apropiado que se incluya, por ejemplo, los abuelos o otros padres. No está bien para los potenciales abuelos o los papás de la pareja, que les digan, no, me siento muy triste, este iba a ser mi nieto. Eso se convierte en un desafío porque la persona no puede apoyar a esa persona. Ellos tienen que encargarse de sus propias cosas. Así que es importante entender estos círculos en términos de obtener algo de consuelo. Pueden haber muchísimos rituales, puede ser espiritual, puede ser muy útil, por ejemplo, hablarle a los pacientes sobre cosas potenciales que ellos pueden hacer. Creo que en particular con el embrión no se puede hacer un entierro, así que se hacen algunos rituales, pero para algunas personas colocar una nota en un globo y enviarla al cielo puede ser, se puede sentir como que le estás enviando una nota a ese bebé. Plantar un árbol, por ejemplo, que es volver a la naturaleza, a los jardines de roca. Las personas pueden ser muy creativas y donar dinero a clínicas de fertilidad y todo esto. Aquí en los Estados Unidos eso puede ser, si alguien está teniendo este tipo de problema, entonces pueden donar para la investigación. Algunas veces nosotros tenemos diferentes rituales, podemos participar en rituales del agua, por ejemplo. En la medida que tratamos de ayudar, lo más importante cuando ayudamos a los dolientes es la escucha, la escucha, la escucha. Es un espacio donde puedas contener el dolor, no simplemente es pretender de que todo es normal y que nada de esto está sucediendo. Si usted quiere activamente ayudar, entonces debe sugerir las acciones que se deben hacer en vez de, si necesitas cualquier ayuda, por favor déjamelo saber porque la persona doliente no sabe qué ayuda puede necesitar, así que actúes como si la pérdida nunca hubiera ocurrido. Así que me voy de compras y voy a lavar mi ropa como para desaparecer. No, los recursos se pueden utilizar para los pacientes y para los clientes. Simplemente recuerden que podemos hacer la respiración. Esto puede ayudar cuando el duelo es muy fuerte para poder aprender cómo sentirse, que tiene sus pies sobre la tierra. Usted puede hacer esto cuando usted está sentado, no tienes que estar de pie, pero la idea es tener una sensación de la hora, aquí y ahora. También puede ser muy útil la idea de ir a un lugar tranquilo, donde puedo expresarme abiertamente y hacer ejercicios en los cuales te puedes enfocar en algo útil y mirar lo que puede estar sucediendo, el movimiento, las imágenes. Si estoy trabajando con dolientes, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos también, o sea, no solamente ayudar a los demás, autocuidado, otros profesionales con los cuales consultar, pueden haber organizaciones profesionales, por ejemplo, en los Estados Unidos, la sociedad, la American Society of Reproductive es fabuloso. Hay incidencia, resultados, como lo mencioné previamente. Hay organizaciones que te pueden ayudar, así que bueno, me queda un poquito de tiempo. ¿Tienes alguna pregunta, algo que la persona quiera saber, algo que no esté claro al respecto? Y allí me pueden contactar. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy maravillosa. Creo que fue fabulosa la presentación. Nosotros tenemos algunas preguntas del público. Es diferente para otro tipo de, por ejemplo, el duelo, social, otro tipo. Así que es muy fabuloso cuando empezamos a pensar en perder un padre o un tío, un primo o alguien a quien amamos mucho. Nosotros tenemos otras personas
porque bueno, habrá otras personas que nos pueden ayudar. Así que cuando empezamos a lidiar con infertilidad es un tipo de duelo muy silencioso porque nadie más nos puede ver. Generalmente nadie sabe que esa persona está pasando por un tratamiento de infertilidad. Y esta es una pérdida restrictiva. Te podemos entonces compartir un pasado, pero cuando experimentamos este tipo de cosas, es, en este caso tenemos un duelo sobre nuestros sueños y de cosas que las personas no pueden llegar a observar. Bueno, muchísimas gracias. Laura, ¿tienes alguna otra pregunta? Y también del público, la primera, pero quiero darte las gracias por estar aquí y también por estar aquí a través de diferentes ideas. Es muy inspirador para la Fundación for Baby Bear Foundation, así que muchísimas gracias. Así que la infertilidad parece ser tener muchísimos sesgos en las comunidades, como los proveedores de salud, los profesionales pueden crear más apertura para este tipo de situaciones. Bueno, como ustedes saben, yo creo que nosotros necesitamos empezar a hablar de infertilidad cuando los pacientes son jóvenes. Es, por ejemplo, en mi país, si yo no quiero hacer ningún tipo de suposición, nosotros podemos abrir diferentes conversaciones, tal vez puede ser, no sea el momento adecuado, pero se puede compartir cualquier tipo de pensamiento. La idea es no tener que esperar hasta que alguien tenga 35 años o 40 años y para ahí decirle, mira lo que te está sucediendo. Así que nosotros podemos hablar más al respecto, ser más abiertos y lo que esto puede significar. Puede ser bastante difícil por cómo luce. Yo trabajo con muchísimas personas y no les puedo decir cuántas vienen y simplemente dicen, tenemos sexo toda la noche, pero no logramos tener, concebir, así que no podemos, no lo logramos. La mayoría de las personas no conocen nada de esto, así que en realidad esto puede ser muy frustrante. Muchas veces necesitamos hablar con nuestros niños sobre la reproducción, así que creo que hablar sobre la infertilidad también es dignizar y muchas veces es mejor entender. Y sí, por supuesto que hay culturas y hay religiones que tienen diferentes sesgos específicos o reglas alrededor de este tipo de temas. Así que es entendible que puede ser difícil en algunos casos. Yo, por ejemplo, hablo con mis clientes que van a utilizar óvulos de donantes y les digo, bueno, voy a esperar hasta que mi hijo donor sea un syrup or showing an adolescente para embryo. poder hablar con They're all like, ellos. "Oh, I'm gonna wait till my kid Sí, gets a creo few que months esto no before es we lo talk correcto. about Es importante infertility hablar con stuff." ellos desde muy It's pequeños. Así que probably the worst nosotros thing to hablamos tell sobre anyone ah, anything that cómo is sería hablar con ellos cuando ellos so we estén talked pequeños y los about, clientes okay, dicen, what no, made es it muy feel like difícil your para poder kid when entender they ese were tipo. young No, and no, what no, no vas a caused hablar it. de sexo, vas a And they're hablar like, "Oh sobre well, las I'm tres too cosas que young las to personas understand sex." necesitan I'm para like, poder "Oh no, you're tener not un going to bebé. talk about sex. You're going to talk about the three things people need to have a baby. They need a Se place puede for the hablar de baby to las grow. dos células, de They una need de un hombre, de una de una caregivers. mujer, They para que need two si soy un cells, padre one from a man and one from a woman. soltero, no tengo a And, alguien alrededor, pero bueno, if I'm a tenemos un single parent like donante y de esta Lily, manera entonces didn't have a man pudimos around, but a very kind man called a donor was able conseguir la to célula que no help me teníamos nosotros. Así que, have bueno, have a cell that I didn't have esto at the puede time. ayudar entonces. So Bueno, that's muchísimas non-sex. gracias, Julie.
Esto es la frustración es Okay, normal para moving to las Julie. mujeres, pero Julie, algunas personas menstruation no is están normal for conscientes de women, todo, but some eh, people are am, aware eh, of the lo pain that lo que comes esto with the produce, arrival of sí. menstruation every month when a woman and her Y es como family tú are lo trying dijiste so hard previamente, to una get pregnant. montaña rusa. ¿Qué It's, as we piensas say, de tienes a algún tipo de roller pensamiento al coaster. respecto? What do you have? What do you think about this? Do you have any thoughts? So Cuando getting se your tiene periodos, period también se puede sentir is as como, much a loss otra as having a pérdida, miscarriage. It como means un that aborto, here's porque another significa month otro mes where más en things que esto work. no funcionó. Here's another reminder that maybe I'm a failure. And I don't actually believe that about people, but I'm just trying to describe what they tend to feel about themselves. It's a reminder that Esto I'm not suele pregnant. It's ser a reminder that I didn't stay pregnant. So it tends to una be this tiene que really hacer algo, um un recordatorio de que se tiene que blatant hacer algo y esto se reminder. It stands out convierte en algo to you. difícil, hablar con las And that personas. makes it really challenging. I think, talking to people about, hey, so some people, when Se they start encuentra to muchas veces que no es menstruate, algo cómodo, así they que can no find it sé si to esta es su be really experiencia y nadie lo entiende, upsetting. pero tenemos que darles entonces I algún don't know if tiempo that would be para your que experience, but at least ah, giving them some kind piensen of más. heads up that this might be and to normalize it. Yeah, it's normalized. It's normal to see your period and feel disappointed because that's one more month that you're not pregnant. Yes, I think infertility grief is like a huge ocean of micro griefs every Absolutely. month. Yeah, that's a great way of thinking about it. Yeah, it's a micro grief every month in this process. So we have some other questions. Okay. Uh, how can someone redefine their identity or life plan when biological Esto es muy motherhood or importante. fatherhood is no longer an option? Bueno, pienso That's que very hay important. Yeah. algunas partes Um, culturales que entran a tener un I rol. De think nuevo, too, estoy this is hablando en este caso de los cultural Estados Unidos, porque esa es perspective. la cultura que, So, bueno, con I'm la que me thinking about identifico, the United básicamente. States because that is Cuando the empiezo a culture that is pensar sobre algunas de my las cosas que se identified nos han culture. dicho, y parte And de eso como when I mujeres think es about que podemos hacer some of the cualquier things cosa, that are que told somos to capaces us, de lo que part of sea, que it, toma especially tiempo, as pero a que woman, podemos is hacer lo being que told you can sea, do es anything importante. and, take the Así time que you la need to. idea So es que that's really sí, important, sí, but claro, hay definitely that's muchísimas not something that personas you should que quedan brush embarazadas a over. los And the 40 o idea inclusive is, a los yeah, 50, entonces yo there's también so lo many puedo people hacer. getting pregnant in their 40s or Pero si late 40s or no even early congelo 50s. mis Oh, I can óvulos do that cuando estoy a too. los 20 o a los And 30, if entonces va a I ser don't mucho más freeze my difícil que eggs when hagamos I'm eso. Así early que 30s si or late deseo 40s, esperar hasta que I'm going tenga to have a más much edad, porque tengo harder otras time cosas que doing that. tengo en So if I mente, wanted to wait until I was older luego because I have empieza a things that I'm convertirse en algo muy having in difícil mind para and I mí want to poder quedar achieve, embarazada, um, pero no creo then it que esa becomes even more línea. difficult for me to get pregnant. But I don't think Cuando that tengo, timeline o is sea, a un little cliente que está twisted. en los 20 y decidió empezar tratar de quedar embarazada, entonces ella se hizo 9 rounds con inseminación y no logró quedar embarazada. Y no logró quedar embarazada. Hasta que empezamos a mirar a más despacio. Ah, algunas veces nosotros no sabemos qué decir, que no sabemos qué decirle. ¿Qué sugieres que le demos de apoyo a una pareja que están enfrentando la infertilidad? ¿Qué tipo de oraciones? Empecemos por decir qué cosas no debes decir. Necesariamente usted no sabe cuáles son de qué tipo de religión viene la persona. Así que ofrecer algún tipo de cosas como, este es el plan de Dios, eso no es útil. Hay un grupo pequeño de personas para el que esto será útil, pero generalmente esto no es de muchísima utilidad. Poder
De nuevo, si usted lo sabe, porque muchas veces la infertilidad se mantiene muy en secreto, así que si usted conoce a la persona, usted puede decir, bueno, en realidad lo siento mucho, o esto es muy tenaz, así que te puedes unir a la familia de forma emocional en vez de tratar de tener una solución. ¿Has intentado esto o lo otro? ¿Por qué no intentas esto? ¿Por qué no solamente comer esto y comer lo otro? No. Así que es aparentemente muy fácil dar ese tipo de consejos. Yo sé que mencionaste un par de herramientas de autocuidado, solo me pregunto si hay algún otro tipo de estudio o algo más que nos puedas decir que podría ser de muchísima ayuda para las familias que están lidiando con la infertilidad. Sí, yo puedo compartir muchísimas cosas, cualquier cosa puede ser una herramienta de autocuidado, así que no quiero tenerla limitada para las personas, pero la que yo utilizo es muy sencilla, se llama Pride for 3, 2, 1. Y lo que eso significa es que 5 es mirar el espacio en el que te encuentras y encontrar 5 cosas que tú notas. Segundo, relacionarse con el tacto, ese tipo de sentimiento, no emociones, sino notar 4 diferentes cosas, como ahora tengo mis rodillas que están tocando a mi escritorio, entonces siento la madera, esa barrera, así que puedo sentir los que estoy usando, puedo sentir el suéter que estoy utilizando, así que estas son cosas. Número 3 serían los olores, a menudo es muy difícil tratar de diferenciar diferentes olores. Número 2 pero son 3 sonidos, 2 son los olores. Y luego el número uno simplemente es una afirmación para ti misma. Así que cuando llego al uno, entonces hago otro tipo de afirmación, como que creo en mí mismo o en cualquiera que la afirmación pueda ser y puedo lograrlo, puedo lograrlo. Un tipo de afirmación. Bueno, muchísimas gracias. Qué consejos tan maravillosos y bonitos. Vamos a empezar a practicarlos de inmediato. Fabuloso. ¿Cómo esto afecta la relación de una pareja y qué tipo de estrategias pueden mantener la conexión emocional durante estos procesos? Creo que esto es algo bien importante porque algunas veces las parejas y las relaciones se rompen con este tipo de procesos típicos. Así que, ¿qué puedes sugerirnos? Sabemos que se pueden experimentar muchas cosas y algunos sentimientos que se pueden compartir y otros individuales. El sexo deja de ser importante porque inclusive si lo estás teniendo ya es una obligación en cierto punto o simplemente no es divertido, ya no hay un ambiente romántico, etcétera. Así que simplemente se convierte en un acto de procreación o en algo que simplemente lo hacíamos para tener intimidad, divertirnos, para tener una conexión. Así que el sexo significa mucho más que la procreación. Creo que en realidad es bastante útil que planees cosas que vas a sobre diferentes sitios. Por ejemplo, si tú sabes cuándo vas a tener la transferencia y cuándo vas a tener los resultados, planificar, ir a cenar, planificar, hacer algo diferente, cualquier cosa que sea, tener unos planes en concreto los unos con los otros al final del ciclo, cuando estás eh, para darnos cuenta si fue exitoso o no, tener un plan. A menudo los clientes dicen, voy a tener un sueño, pero si de nuevo crear esos planes para cualquiera de las dos circunstancias en realidad puede ser de muchísima utilidad, sea que sí o sea que no, pero las personas muchas veces no piensan en eso. También le recuerdo a las personas que ustedes dos están unidos, ustedes son la fundación de una familia, así que lo que es realmente importante es mantener esa fundación fuerte, hacer cosas nuevas para ver
sí se puede hacer, pero no, aparentemente es muy fácil rendirse porque los tratamientos de fertilidad consumen muchísimo, consume tiempo, consume pensamiento, así que muchísimas veces las personas son como que no puedo, ya no sé, no tengo la energía, no puedo. Es importante tratar de hacer ese espacio para ti mismo. Bueno, sí, solamente para cerrar este espacio, hay otras preguntas. ¿Cuál es el rol que se juega eh, y cómo puede solucionarse esto de manera terapéutica? Bueno, yo pienso que cuando se habla de la culpa es porque las personas quieren una razón de por qué las cosas no funcionaron. Y vemos esto con las pérdidas que se presentan. Porque, por ejemplo, me tomé una cerveza y eso fue lo que causó este ciclo de fertilidad para que no funcionara. Ah, sí, porque si nosotros podemos encontrar algo en lo que podamos culpar, entonces podríamos corregirlo. Así que la mayoría de las veces no tiene nada que ver con nada de eso. Generalmente no tiene nada que ver con eso, así que no te puedes comer a ti mismo cuando no es tu culpa, pero es algo que es bien difícil para las personas en particular si ellos empiezan a culparse a sí mismos cuando las cosas malas suceden. Fabuloso. ¿Tienes alguna otra pregunta, Laura? No, por ahora simplemente darte las gracias, doctora Julie. Muchísimas gracias de nuevo por el tiempo, de parte de la Fundación Valle de Lili, de la Universidad y Ceci. Bueno, Baby Bear, creo que hemos tenido pensamientos e información muy importante. Bueno, muchísimas gracias por invitar. Placer para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jolie. Bueno, recuerda que vamos por haber compartido esta presentación. Muchísimas gracias a Laura y a Fundación Baby Girl por el apoyo y, por supuesto, a la Asociación Pediátrica de Cuidados Paliativos ASOPAC de Colombia. Nuestro hospital que está ubicado en la ciudad de Cali, la Fundación Valle de Lili, la Universidad de ICESI. Así que creo que podemos entonces cerrar este espacio aquí en este momento. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias.